Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Este es el primero de una serie de 2 vídeos que va a hablar de algo trascendente. Reescribir la historia de acuerdo a otros testimonios. En este caso, el testimonio de una tribu perdida, ignorada hasta el siglo XVIII, llamada los Mandeos. Los Mandeos fueron contemporáneos de los judíos y fueron expulsados de Israel hacia el año 37, seguramente porque su testimonio era incómodo para los primeros cristianos. Sus leyendas, sus libros, el Guinzá y el libro de Juan, recogen la versión del tiempo antiguo de Jesucristo, pero de otra manera absolutamente distinta. Son testimonios escritos en arameo antiguo y que, como he dicho, en el siglo XVIII unos misioneros que fueron a Oriente encontraron a estos personajes que les llamaron la tribu de Juan o los cristianos de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Estos hacían la inmersión en el agua para el bautizo, tal y como se lo había enseñado su maestro, el antiguo Juan el Bautista. Lo que cuentan ellos es absolutamente distinto a lo que cuentan los cristianos, y su testimonio es muy válido porque son documentos históricos recogidos con la misma fuerza que a lo mejor están los evangelios. Lo que he hecho es novelar un poco la historia, porque es el volver a los textos antiguos con su jerga, con su doctrina, es un poco complicado. Lo que he hecho es novelarlo un poquito para que se entienda mejor. Y esa novela la podéis bajar de nuestras páginas, que se llama La sabiduría de un venerable, que ya hemos anunciado en otras ocasiones. Voy a meterme enseguida con el relato. Para los que sois religiosos y que sois cristianos, todo lo que cuentan estos seres, esta tribu, puede daros hasta un mal genio o poneros mal cuerpo o romper vuestros esquemas que tengáis sobre el tema. Pero son documentos históricos que ellos cuentan, que ellos dicen y que podéis acceder a ello. La mejor manera es metiéndose directamente en el Guinzá o los libros de los Mandeos, o bien hay un libro que es muy interesante que se llama La revelación de los templarios, escrito por Lane Picknett y otro autor, que es magistral y cuenta un poquito esta historia de estas tribus perdidas, esta tribu perdida que está diezmada. La han, a lo largo de todos estos años, desde hace 2000 años, igual quedan en el mundo 10 o 12.000 seres. Los han masacrado. Deben ser incómodos. Bueno, os voy a presentar el testimonio de lo que ellos cuentan en sus escrituras referido al Nazareno. Y como antes he dicho, si sois muy devotos de Jesucristo o de la doctrina cristiana, os puede romper los esquemas. No significa que lo que ellos cuentan sea verdad, pero es otra fuente que conviene analizar, porque en definitiva este documento es un documento que trata de aportar pruebas históricas, nada más. Os dejo con el relato y en el siguiente vídeo hablaremos de los templarios, de la revelación de los templarios, porque está unido a este. Un saludo cariñoso, me despido ya y os dejo con el relato que es un poco extenso, pero que no tiene desperdicio. Todo lo que se cita ahí lo podéis contrastar en las bibliotecas oportunas, porque los Mandeos tienen varios testimonios escritos en arameo antiguo que se puede acceder a ellos. Un saludo. Querido hijo, lo que te voy a contar puede levantar la ira de muchos seguidores de Cristo, pues para los más de 1.000 millones de cristianos se trata nada más y nada menos del único Hijo de Dios.
pero nuestras tradiciones y nuestros textos sagrados dicen lo contrario. Según nuestra tradición, se trata del mayor fraude de la historia. Pero en todo caso es nuestra cultura, que lógicamente no va a ser creída de ninguna manera por esa religión. Afortunadamente, cuando escribas estas revelaciones, nadie las creerá. Y cuando se habla de religiones se producen reacciones fundamentalistas que pueden producir aún en este tiempo la muerte. Es por esto que jamás nuestro pueblo persiguió, mató a nadie por sus creencias, mientras que nosotros sufrimos persecución y aniquilamiento constante a través de las historias. Somos esencialmente pacíficos y respetamos las creencias de todos los fieles de cualquier doctrina. Tienes que valorar todo lo que te voy a decir como un relato histórico, no doctrinal. El otro día te conté cómo concebimos a nuestro Creador o Dios. Por tanto, para nuestra doctrina, adorar o deificar a un ser humano es simplemente la forma más alejada de entender la verdadera naturaleza de Dios o suprema inteligencia. Nuestro pueblo sabe que todos los nacidos de carne tienen imperfecciones y son limitados. Cierto día, después de recitar algunos salmos de nuestro alfabeto, accedí a un templo dorado de naturaleza astral o sutil. Allí vi a un hombre sabio que estaba meditando. En su última encarnación había sido un yogi, al que se le recuerda como Yogananda, un ser que ayudó a los occidentales con sus enseñanzas del yoga. Me pareció curioso que, siendo indio, me hablase de Jesucristo y de temas bíblicos. Según este yogi, el ser que abre y cierra un ciclo de evolución humana es el que se le conoce como el profeta Elías. Según las profecías, es el que vendrá en los últimos días de este ciclo a preparar un pueblo consciente y sabio de entre los seres humanos. La profecía dice: en los últimos días yo mandaré al profeta Elías. Él hará que el corazón de los jóvenes vaya hacia los mayores y que el de los mayores vaya hacia los jóvenes, preparando un pueblo para Dios. El que cierra el ciclo no es Jesucristo, sino Elías, pero los cristianos atribuyeron esta función al Nazareno. Elías tenía un discípulo llamado Eliseo. Poco antes de que Elías fuera arrebatado al cielo en un carro de fuego, es decir, en una nave espacial, le dijo a su discípulo Eliseo que le pidiera algo antes de partir. Eliseo le dijo que le diera 2 partes de su espíritu. Mucho me pides, dijo Elías, pero si al marchar me recoges mi manto, así será. Lo que ocurrió después es imposible de entender para el ser humano. Elías fue llevado a un lugar conocido como la Luna Negra, que no es sino una nave espacial inmensa. Allí fue depositado su cuerpo en un sarcófago de hibernación. Su cuerpo físico quedó en estado cataléptico.
y su espíritu se alojó en Eliseo tal y como le había prometido. Han pasado más de 2000 años y ese cuerpo, a pesar de todo, sigue allí, con pelo y barba blanca, con las arrugas de un anciano a punto de terminar su ciclo en este tiempo. Finalmente recuperará su espíritu para partir a su dimensión. Cuando Eliseo recibió el espíritu de su maestro, realizó muchos prodigios y milagros, pues no caminaba solo, sino con el poder de su maestro Elías, que estaba en él. Elías, siglos después, se alojó en el que los cristianos conocéis como Juan el Bautista, y Eliseo tomó cuerpo en el mismo tiempo como Jesús. Pero el maestro siempre fue Elías. Esto es lo que me comentó Yogananda. Según nuestras tradiciones y libros sagrados, tanto Jesús como el Bautista y Simón el Mago aprendieron magia en Alejandría. En las escuelas de magia de aquel tiempo se aprendía el truco de convertir el agua en vino, el de multiplicar panes o frutos o peces, incluso el de resucitar a personas que estaban en estado de aparente muerte o cataléptica, que dura como máximo 72 horas, lo que se conoce como muerte clínica. Jesús no era bien visto entre el pueblo judío, pues se corría el rumor que su padre era un tal Pantera, un arquero romano destinado en Palestina en la dominación hacia los judíos de aquel tiempo. Jesús viajó por muchos pueblos y culturas y aprendió a sanar, practicar magia y a conseguir mediante la disciplina del cuerpo diversas capacidades extrasensoriales. Pero cuando regresó a Palestina no fue admitido como rabí o sacerdote. Se dirigió finalmente a nuestro grupo Mandeo, dirigido por nuestro gran maestro Juan el Bautista, solicitando ser admitido en nuestra doctrina. Algunos de los seguidores de Juan le advirtieron que no era de fiar, pero Juan estaba obligado por el parentesco de su familia con la madre del Nazareno y cedió admitiéndole. Cuenta nuestra tradición que al tiempo de ser bautizado, pues es el rito que se requiere para entrar en nuestro tribu, se sumergió en el agua, al tiempo que Ruja, el señor del mal, lo poseyera. Ningún sacerdote mandeo puede permanecer soltero, por lo que tomó como esposa a una prostituta llamada María Magdalena. Al igual que Simón el Mago, otro mandeo, tomó como esposa a otra prostituta llamada Helena. Tal es el rito de la tradición osírica, que así lo aconseja en aquel tiempo. Juan el Bautista, como el maestro mandeo, también estaba casado. Curiosamente, querido hijo, Jesús fue luego deificado, pero también Simón el Mago lo fue, pues el propio emperador Claudio levantó una estatua a Simón en una isla del río Tíber con la inscripción Simoni Deo Sancto.
Mientras que Simón y Jesús frecuentaban la magia, Juan conservaba la ética y la sabiduría que había sido depositada en nuestro pueblo desde el tiempo de Akenatón. El padre de Juan, el sacerdote Zacarías, había sido visitado por uno de los miembros del Consejo de los Nueve, un arcángel o Elohim para los antiguos judíos, quien le anunciara que su esposa ya mayor y sin posibilidades de concebir, quedaría embarazada del Mesías que iba a venir para liberar al pueblo de su fanatismo. Pues con el tiempo habían perdido el mensaje de los antiguos, la ley del uno, y no la adoración a una sola figura llamada Yahvé. Déjame proseguir. Ya te dije que nuestra historia no es fácil de creer, y verás entonces por qué fuimos expulsados. El rey de los judíos por aquel entonces, Herodes Antipas, había estado casado con la hija del rey de los nabateos. Para poder casarse con Herodías, la esposa, a su vez de su hermano Filipo, Antipas repudió a su esposa legítima, hija de Aretas IV, rey de los nabateos, reino árabe con capital en Petra, limítrofe con su reino. Enfurecido Aretas atacó a Herodes, y solamente la intervención del gobernador romano de Siria, Lucio Vitelio, evitó su derrota completa. Juan el Bautista predicaba precisamente cerca del reino nabateo, y no se callaba cuando acusó a Herodes Antipas de haber cometido adulterio casándose con la mujer de su hermano. Herodes, aunque respetaba a Juan, pues era el profeta más querido por el pueblo, comenzó a recelar de él, pensando que podía levantar a miles de súbditos en su contra. Juan efectivamente podía haber movilizado a miles de sus seguidores, pero era mandeo y no podía de ninguna manera saltarse el precepto sagrado de la paz. Ningún mandeo puede blandir espada. Herodes lo apresó y le cortó la cabeza. Entonces el ángel se equivocó, puesto que si era el Mesías anunciado que liberaría a su pueblo, con su muerte esto ya no se podía llevar a cabo. No, Jan, fue precisamente con su muerte cuando pudo realizar su misión. ¿Te acuerdas que al principio te dije cómo un sabio indio me dijo que Elías compenetró a Eliseo después de su muerte, dándole el poder del milagro y de los prodigios en la medida que Eliseo estaba poseído por su maestro Elías? Este yogui me dijo que Elías reencarnó como Juan el Bautista y Eliseo como Jesús. Pero mira por dónde Herodes, al conocer posteriormente los milagros de Jesús, dijo: he matado a Juan el Bautista y ahora creo que Juan había regresado de entre los muertos en la forma de Jesús. Así consta en nuestras leyendas. En primer lugar, la Virgen María no era virgen y, por supuesto, no fue visitada por ningún ángel. Pero a semejanza de Herodes, todos aceptaban que Juan había venido después de muerto en Jesús, y simplemente adjudicaron al nazareno la misión y la identidad y la personalidad del Bautista. Dijeron, por tanto, que Juan era sólo el anunciador, pero el verdadero Mesías o enviado era Jesús,
En cierta medida y aparentemente así era, pues Juan estaba en él. Cuando muere Juan, es decir, Elías, mete 2 partes de su espíritu en Jesús, y en ese momento el Nazareno deja de ser mago para convertirse en un ser dotado con visión psíquica, pues en él estaba Elías, ¿comprendes? A partir de entonces, Jesús se rodeó de una multitud de seguidores, entre ellos los celotes, patriotas judíos, que deseaban la liberación del yugo romano. De hecho, algunos de los seguidores que protegían al Nazareno iban armados. Esto era imposible en el caso de Juan, pues era mandeo y ningún mandeo puede blandir espada ni hacer la guerra. Fue entonces que Jesús, que había heredado los miles de seguidores de Juan y los más ortodoxos de los judíos, vio la posibilidad de tomar el trono de Israel y proclamarse rey. Sentimiento este que era legítimo, pues que, como todo patriota, deseaba la libertad de su pueblo. Comenzó a predicar que en breve sus seguidores tendrían un nuevo reino. Herodes y la autoridad romana vieron esta maniobra y lo crucificaron. Si hay algo que los romanos hicieron bien, eran sus leyes, y Jesús fue juzgado y crucificado según sus leyes por pretender el trono de Israel, y así se puso sobre la cruz. Aquí yace el rey de los judíos. Y como hecho histórico, que no dogmático, la sentencia tiene más verosimilitud histórica que no la de sus seguidores, que recibieron un trauma cuando comprobaron que el reino prometido no llegaba, pues su pretendido rey había muerto. Asombroso, pero ¿cómo cuento yo todo esto? Es una barbaridad. Ya te dije que tendrías problemas, pero recuerda, querido hijo, que un tal Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por decir, entre otras cosas, que Jesús no era Dios, que era un mago, que María no era virgen y que el Nazareno no era el Mesías. Te diré asimismo que en los 2 siglos siguientes a la muerte de Jesús, su leyenda se incrementó, acoplando a su figura todo tipo de milagros, prodigios y hechos que en gran medida se copiaron de otros héroes y de otro personaje extraordinario llamado Apolonio de Tiana, que fue contemporáneo a Jesús y que curiosamente realizó los mismos milagros que el Nazareno, incluso la de resucitar muertos. Comprenderás entonces por qué los seguidores de Juan eran incómodos y fuimos expulsados, pues éramos testigos vivos de un fraude. Pero no contentos con ello, incluso atribuyeron a Jesús el retorno al final de los tiempos para rescatar a los elegidos, cuando esta profecía estaba referida a Elías.
Comprenderás entonces que sus seguidores crearon una religión plagada de muertes, asesinatos, pederastías, abusos e inquisiciones. La Iglesia ha sido siempre una institución de Ruja, no de Dios, es decir, del diablo, mientras que no se ha derramado una sola gota de sangre de los seguidores de la Iglesia de Juan, los mandeos. Mejor dicho, se derramó la sangre de nuestro Maestro el Bautista, pero para realizar su misión después de muerto, como antes te he explicado. En los próximos años, como antes te he dicho, siguiendo la inexorable ley de las estrellas, el Consejo de los 9 retornará con sus 24 civilizaciones a su servicio. Otras tantas civilizaciones menores los acompañarán. El yogi me mostró algo terrible. El planeta se volverá loco. Las placas tectónicas bailarán como un barco en una tormenta. La faz de la Tierra no será como lo es ahora. Donde había mar, ahora emergerá tierra, y muchas costas se hundirán. Estos seres que vienen de las estrellas procederán al rescate de un soporte genético de continuidad de la raza. No son elegidos en el contexto buenos o malos, sino que se trata de un soporte genético de continuidad. Cada 12.000 años, nuestro sistema solar se alinea con el centro galáctico, con un agujero negro que propicia el cambio de eje magnético. El núcleo del planeta ya ha comenzado a modificar su movimiento, y esto traerá consigo un cambio climático extraordinario. El agua caliente que sube hasta el norte de Europa se parará, y habrá zonas con bajadas de temperatura de más de 30 grados centígrados en muchos lugares. Todo cuando vi es catastrófico, y si estos seres, nuestros padres genéticos, no intervinieran, el ser humano se diezmará y habría una regresión al primate. Jared, y si todo ha sido un sueño, y puedes equivocarte. Dios quiera que sea así, pero junto a mí, en esas visiones, había muchos miles de seres, pues en esas salas o bibliotecas astrales se accede por vibración o por conciencia. Pero el fenómeno de la catástrofe no solo es algo conocido por los que han accedido a ese conocimiento, sino que es algo que está impreso en la mente colectiva de toda la raza. Millones de seres han soñado con próximas catástrofes, con subidas de aguas y otros fenómenos parecidos. No, Jan, hay una minoría que lo intuye. Son aquellos que no viven como el resto de la masa. Sus valores son distintos, vibran con el planeta y sienten en su interior los gritos de la naturaleza. Los animales están viviendo el cambio planetario y solo aquellos seres que han establecido un estado de conciencia más elevado saben de este cambio, que como te he dicho, está en el inconsciente colectivo de la raza. El yogi me dijo que cuando él vivía sobre la tierra, avisó a sus seguidores sobre este cambio y les recomendó aislarse en el campo,
viviendo aparte de la cultura autodestructiva de la sociedad. Y sobre todo, el final de los tiempos no es el fin del mundo.